Bueno, pues tenemos el gran gusto de tener al doctor Jorge Luis Flores en esta serie de, de charlas que estamos organizando en la mesa directiva de la sección Centro Occidente de la Academia Mexicana de Ciencias. Y rápidamente les digo que el doctor Jorge Luis Flores es ingeniero en comunicaciones y electrónica por parte de la Universidad de Guadalajara. Y lleva pues ya 23 años de investigador en el Departamento de Ingeniería Eléctrica en el CUSEI. La Universidad de Guadalajara está como dividida en diferentes centros universitarios y él está en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería. Jorge Luis ha tenido muchas estancias de investigación en Uruguay y bueno, pues ha sido evaluador de todo tipo de proyectos de lo que antes era el CONACYT. Hizo su doctorado en el CIO, ahí en León, que también es un centro público de investigación como el IPC. Y bueno, pues te agradecemos mucho, Jorge Luis. Y adelante. Muchísimas gracias, Gracias. Alejandro. Bien, pues antes que nada quiero agradecer a la mesa directiva por la invitación. Creo que es una iniciativa importante para hacer divulgación de la ciencia, lo que hacemos los investigadores tanto en centros públicos como universidades públicas. En este caso, pues voy a hablar un poco sobre lo que está haciendo últimamente de termografía y infrarroja con implicaciones biomédicas. Este trabajo lo hago en colaboración con el doctor Javier González, que actualmente está en la Universidad de Florida, de Central de Florida, y algunos colegas médicos de aquí de Guadalajara. Um, Básicamente, pues es lo que voy a platicar es un poco de lo que viene siendo pues la aplicación de la óptica, este, en este caso, para hacer pues pruebas de diagnóstico y pues la óptica pues es una rama de la física que pues ha incursionado en diferentes campos eh, de conocimientos que puede ser desde la ingeniería, por ejemplo, en sistemas de comunicaciones, para conexiones ópticas, con los láseres, pues prácticamente los láseres están en todos lados, desde lectores de códigos de barras, este, en la medicina pues también se utiliza los láseres para hacer cirugías con láser, no sé. Igual pues también hay una serie de dispositivos que se emplean, igual que en muchas áreas, pues también en la medicina. En este caso, pues aquí se muestran algunos equipos con lo que podremos pensar que puede hacer, por ejemplo, algo similar a hacer una biopsia óptica. Tenemos, por ejemplo, un espectrómetro Raman, tenemos un espectrómetro, en este caso, pues es BIS, que es infrarrojo invisible, y tenemos una cámara infrarroja. En particular, en este caso, pues me voy a enfocar este tipo de tecnologías, que es la formación de imágenes térmicas, con aplicaciones pues, en el área de ingeniería biomédica o ciencias de la salud. Bueno, aquí sí, vamos a hacer un pequeño recordatorio, pues esta parte de la radiación infrarroja, pues igual que todo, pues, el estudio de la luz y el espectro electromagnético, pues ya data ya de siglos. Aquí en este caso, pues ya por los 1800 estaba Sir William está estudiando el espectro electromagnético, que en particular lo que quería era saber cuánta energía tenían las dos diferentes regiones del espectro visible eh, al descomponer la luz blanca en diferentes colores. Entonces, para estudiar esta parte de cuánta energía tenía que cada color del espectro, por lo que él hizo, pues puso termómetros. Entonces, puso termómetros los cuales estaban en una película oscura para absorber la radiación y esa radiación, pues, calentaba el material y aumentaba la temperatura. Entonces, se decidió implementar este experimento de alguna manera para verificar o tener una referencia, pues puso un termómetro extra que sería el de referencia para medir
la temperatura ambiente y para saber cuánto aumentaba la temperatura para cada color. Entonces, ese termómetro lo puso a un lado del rojo y para su sorpresa fue que este termómetro que estaba fuera del espectro visible se calentó más que el resto. Entonces, esa parte de ahí se empezó a pensar que en esa región del espectro pues, también que existía radiación. Y a esa radiación pues le llamó luz infrarroja y pues hasta la fecha pues se sigue llamando infrarrojo. Entonces, de alguna manera, pues esta fue que quizás la primera, los primeros estudios que descubrir que existe este tipo de radiación. Sí, ahora pues no utilizamos termómetros para medir la radiación infrarroja. La historia es muy interesante, si nos puede decir un poco sobre cómo se fueron desarrollando los diferentes tipos de sensores para medir esta parte del espectro electromagnético. Pues uno va a encontrar que es incluso, por ejemplo, el hijo de Williams, que también fue científico, él siguió trabajando pues con esa parte de su padre que estuvo trabajando en el infrarrojo. Entonces él puso una película, pues lo puso papel y ese papel lo puso con partículas de carbono diluidas en alcohol para formar, de alguna manera, formar el espectro de la radiación infrarroja con este tipo de técnicas. Entonces, si uno investiga un poco la historia, pues se dan cuenta que existió, de que ya ha visto diferentes metodologías o instrumentos para tratar de medir esa radiación. En este caso, pues utilizamos una cámara infrarroja que tiene una serie de detectores que son microvolómetros. Los micrómetros no son más que estos dispositivos que son muy sensibles para detectar este tipo de radiación. Desafortunadamente, el ojo humano pues, no tiene ningún tipo de sensor que sea sensible a ese tipo de radiación y por tanto no lo vemos. Pero quizás para los, eh, las personas que están aquí, las audiencia que no son tan jóvenes como yo, pues quizás recuerdan la película de Depredador, que tuvo varias secuelas. Entonces, ese alienígena, pues, tenía la habilidad, o su sistema de visión, pues, estaba centrado en la parte del infrarrojo, entonces, pues, detectaba la huella térmica o el mapa de color de las personas. Entonces, en ese caso, pues, ese alienígena, pues, sí tenía ese tipo de sensores en su sistema de visión. Se dice que las serpientes son capaces de visualizar en esa parte del espectro. Pero nosotros los humanos, pues, no tenemos ninguna respuesta. Generalmente, algo también muy importante, pues hay que debemos de saber que cualquier cosa que tenga una temperatura por arriba del cero absoluto estamos refiriendo a una temperatura mayor a 0 Kelvin, va a emitir radiación. En nuestro caso, y esa radiación, pues, si nos estudia un poco más a profundidad, pues está dada por la ecuación de Planck. Con la ecuación de Planck, pues puede predecir cómo sería el espectro de emisión de un cuerpo a una temperatura. Nosotros en particular, pues tenemos una temperatura alrededor de 300 grados Kelvin, y entonces nuestro espectro de emisión va a estar entre 10, o la mayor parte de la radiación que emitimos va a estar entre 10 y 14 micras. Entonces, por eso esta cámara en particular, pues su rango espectral pues, está en este caso en este rango, de 8 a 12 micras, y tiene una sensibilidad, o sea, la cantidad más pequeña, o pequeño, el menor cambio que puede detectar es de 0.09 de grados centígrados. Entonces, este es el tipo de cámaras que vamos a utilizar o que se han utilizado en algunas cosas que hemos estado estudiando. Entonces, las aplicaciones de este tipo de cámaras pues, se pueden aplicar pues, igual tanto en la industria como en la medicina. O sea, tiene una gran cantidad de campos de aplicación. Generalmente esta tecnología, como muchas otras tecnologías, surgieron de la parte militar, que, que, pues, los países que son mucho más bélicos que el nuestro, pues realmente se dedican a desarrollar sistemas para poder a monitorear pues, lo que está haciendo sus contrapartes.
Desafortunadamente, si después esa tecnología pues pasa a aplicaciones civiles como las que podemos ver, o sea, en este caso, por ejemplo, este se ve en imagen de satélite en el cual se está monitoreando pues la temperatura del Océano Pacífico, ¿no? Todos sabemos que a veces escuchamos en los noticieros que la corriente del niño o la corriente de la niña, pues no es otra cosa más que pues, ca- cambios de temperatura en el agua del océano. También podemos tener aplicaciones para ver qué ocurre con algunos de las, por ejemplo, con los aviones y revisar si después de que el avión aterriza, algunas partes están más calientes que otras y después tiene la pregunta por qué están más calientes esas partes que otras y a partir de ahí pues, se pueden estar estimando si las piezas están fallando o tienen algún comportamiento que no sea el adecuado. En el caso de ciencia de la salud, pues am, monitorar la temperatura pues siempre ha sido, digamos que la primera señal o la primera variable que se mida para saber si una persona tiene, está enfermo o no está enfermo. Si me recuerda cuando uno estaba pequeño, que, la mamá de uno lo veía uno que estaba uno creciendo, que uno estaba cansado, agotado, pero lo primero que hacía la mamá pues, era tocar la frente con su mano para saber si teníamos lo que se llama calentura, pero o fiebre. Entonces, pues, la mamá tenía, digamos, un buen sensor de temperatura en su mano, que puede estimar si en este caso, si uno como histórico tenía eh, fiebre. Y hablamos de fiebre cuando teníamos una temperatura igual a 38 o superior a 38 grados centígrados. Entonces, pues, esta variable, pues, quizás desde tiempos inmemoriales, se ha estado monitoreando la temperatura como un signo de enfermedad. ¿Sí? Que en el COVID, pues, fue frecuente que si uno quería ingresar a un espacio, algún centro comercial, a alguna universidad, pues claramente había personas que pues, con un termómetro infrarrojo pues te medían la temperatura o con algún tipo de cámaras para saber si creas algún síntoma asociado al COVID. Eso fue durante la pandemia. Entonces, eh, digamos, un sistema para monitorear un posible riesgo de infección o algún tipo de infección que esté pasando en un individuo, pues hay que medir la temperatura. Generalmente los métodos más tradicionales, pues es como así como lo hizo William para detectar cuánta energía se tenía en el espectro electromagnético de la región visible, pues también para nosotros nuestra temperatura que antes utilizan termómetros, realmente son termómetros basados en mercurio o ahora ya digitales, y que antes pues se ponen ya sea en la boca, en el oído, en la axila, entonces esos son instrumentos discretos. En el caso de las cámaras, pues en la cámara tenemos la ventaja de que son instrumentos pues no invasivos ni intrusivos y que pueden tomar información, incluso no solamente de una persona, sino que pueden tomar simultáneamente la temperatura de varias personas, como se muestra en esta imagen. Entonces, para el tiempo de la pandemia, pues era común que tuviéramos este tipo de dispositivos, por ejemplo, para ingresar a aeropuertos donde pues no podemos estar tomando la temperatura de persona en persona porque pues, nunca vamos a terminar y el tiempo de tránsito a través de ese espacio puede ser muy acelerado. Entonces, realmente, pues ya se tenían ese tipo de dispositivos y con aplicaciones de algoritmos de presente de imágenes o incluso quizás de inteligencia artificial, pues ya es fácil de alguna manera que el sistema nos diga de todas las personas que están ingresando, quienes puedan tener un problema de, en este caso, por ejemplo, COVID. Entonces, esta quizás es la parte más familiarizada que hemos estado con este tipo de dispositivos. Bueno, aquí en este caso no está bien, pero nos dice que el año 480 antes de Cristo, pues ya se utilizaba la temperatura como un signo de enfermedad y también como un mecanismo para monitorear si eh, el paciente iba progresando, si iba en este caso pues saliendo de ese problema de salud.
Lo que les decía anteriormente, pues los humanos emitimos radiación infrarroja entre 2 y 20 micras, pero generalmente la mayor emisión se encuentra entre 9 y 10 micras, que eso se encontraría en las regiones infrarroja. Ah, Aquí hay unos parámetros que es importante mencionar, que, que en este caso, para nosotros decir qué tan buenos somos en nosotros emitiendo radiación, hay un parámetro que se llama emisividad, y la emisividad ideal es uno. Nosotros somos muy buenos emisores, tenemos una emisividad de 0,98. Y generalmente no hay diferencias significativas si somos personas de tez oscura, de tez morena o tez blanca. Realmente la emisividad cambia muy poco. Decía mi directora de tesis que trabajaba en infrarrojo, la doctora María Strongly, con los estudiantes que si todos, si nuestro sistema de visión estuviera en la región infrarroja, pues no había diferencias de color, o sea, no habría este racismo por el color de la piel, todos seríamos del mismo color en la región infrarroja. Bien, entonces, para poder, de alguna manera, este, pues poder estudiar eh, algún tipo de patología de, con la comparación de temperatura, pero lo primero que se tienen que hacer es pues, buscar cuál sería como el mapa de temperaturas estándar para una persona sana. Hay una serie de trabajos que se han hecho en ese sentido. Por ejemplo, aquí en este caso es un trabajo que hizo mi colega Javier González con su equipo de trabajo en la ciudad de San Luis. En este caso, pues ellos estudiaron cómo se vería el patrón de temperaturas en infantes mexicanos. Pues aquí en este caso se ven imágenes tomadas de frente y de espalda y podemos observar con claridad pues que la temperatura para una persona sana es bastante simétrica si uno eh, observamos, por ejemplo, las manos o las piernas o la espalda, vemos que puntos que están en lados opuestos, pues tienen temperaturas muy similares. Realmente es muy simétrica la distribución de temperaturas este, de una persona sana sin ningún tipo de problema. Pero cuando una persona tiene algún tipo de problemas, pues empezamos a notar empieza, que esa asimetría se pierde. En la parte, en la parte superior tenemos una imagen de una persona que tiene una neuropatía diabética. Neuropatía diabética, pues entonces cuando empieza a haber complicaciones con con la diabetes. Entonces, por ejemplo, empieza a haber daños en de las, eh, en los nervios, en las arterias. Entonces, esos daños que empiezan a sufrir algunos tejidos, pues empiezan a manifestar en cambios de temperatura. Por ejemplo, en la parte de arriba, si revisamos las extremidades, pues podemos encontrar que hay diferencias quizás hasta de fracciones de grado o quizás hasta de un, este, un grado. Entonces, ahí esas diferencias, pues ya me empiezo a notar que está habiendo cambios en los tejidos, o en las arterias, o algún tipo de cambios afectados por un problema ya crónico de diabetes. En el problema de abajo es mucho más significativo el cambio. En este caso, pues es eh, una eh, a un problema de pie diabético. Quizás alguno de nosotros, espero que no, tengan algún familiar que sea diabético y ya tenía problemas del pie diabético. El pie diabético pues, es un problema complicado porque ya se empieza a perder sensibilidad, ya las heridas no sanan, una serie de problemas. Entonces, aquí en este caso, pues vemos esa diferencia de temperaturas. Digamos, el pie derecho está mucho más frío que el pie izquierdo. Si la diferencia de temperatura puede ser de 2 o 3 grados. Eso implica pues, que algo está pasando con esa extremidad. Ah, en la literatura pues va a haber una gran cantidad pues, de trabajos.
que le han utilizado para lo que no se ve en la parte visible. En este caso, en esta otra lámina lo que tenemos es, aquí, bueno, en este caso, pues es igual un trabajo de mi colega Javier González, en el cual estudiaron el problema de cirrosis. Cirrosis es como una especie de sarpullido que sale en la piel. En este caso, pues es un infante que tiene ese sarpullido. Y si observamos también ese patrón térmico, esa simetría que habíamos observado en ese mapa de patrones de ah, jóvenes este, o adolescentes, o sea, pero infantes mexicanos sanos, pues que había una simetría muy bien marcada. Acá en este caso vemos que cuando esta persona que tiene, este joven que tiene esperanza veces, pues se perdió esa simetría en ese patrón térmico. Y aquí en este caso se le estuvo dando un tratamiento y conforme iba progresando eh, la mejora de la salud, en este paciente pues vemos que regresa esa simetría en el patrón de temperatura. Entonces aquí en este caso pues la termografía pues se puede utilizar como una herramienta para tratar de diagnosticar o descubrir que algo está ocurriendo cambios o también para darle seguimientos a un proceso, alguna enfermedad que está siendo tratada con algún tipo de procedimiento médico. Eh, Igual, pues hay otro tipo de problemas, por ejemplo, también lo que viene siendo una trombosis venosa profunda, pues ese tipo también se puede de una manera utilizar la termografía para ver qué cambios están ocurriendo a nivel, bueno, en este caso, en términos de cambios de temperatura. En la parte de arriba, pues tenemos las extremidades inferiores de una persona sana y en la parte inferior tenemos a una persona pues que tiene un problema de trombosis venosa profunda. Podemos ver que en la pierna derecha pues es la pierna que está siendo afectada por ese tipo de, de problema, tanto en la parte de frente como viéndolo de espaldas, pues vemos que tenemos un incremento significativo en la región que tenemos ese problema de trombosis venosa profunda. Entonces, quizás que esta pedida quizás pueda ser una buena herramienta para los médicos para cuando ver, de alguna manera, para tratar de determinar qué está ocurriendo. Después hay que preguntarse qué está produciendo ese cambio de temperatura en esa región. Bien, en este caso, pues tenemos otra vez el problema del pie diabético. En este caso, el pie diabético, pues aquí tenemos otro paciente que tiene un pie más caliente que el otro. Entonces, una pregunta cuando yo este tipo de charlas que les pregunto a los asistentes que están escuchando mi charla, generalmente les pregunto que cuál pie es que consideran que sería el pie diabético. Aquí en este caso, no sé si alguien me quiera comentar cuál consideran ustedes que sea el pie diabético, el que está más frío o el que está más caliente. ¿El más caliente? No, es Pues el frío, ¿no? el más Por frío. falta de irrigación, ¿no? Sí, sí, es el más frío porque lo que comenta es que en este caso pues es el problema de irrigación. Lo que pasa es que la, la- el exceso de glucosa en sangre, pues como se vuelve algo crónico, pues empieza a destruir nervios, empieza a destruir micro arterias o macroarterias, se empieza a disminuir la cantidad de arterias o venas que van a irrigar los tejidos. Y si no hay una suficiente irrigación, pues en este caso pues el tejido se vuelve más frío. Entonces aquí en este caso, en la literatura, pues uno encuentra que la idea con este tipo de técnica pues, es de alguna manera desarrollar algún tipo de metodología que a partir de imágenes tratar de identificar si una persona, si de alguna manera, si no, quizás si no cambia su estilo de vida o pueda
en un tiempo muy corto, pues llegar a padecer pie diabético. Entonces la idea es que de alguna manera, junto con quizás con el sistema de inteligencia artificial, tomar imágenes antes de que se vea un cambio muy marcado en temperaturas entre una y otra, para ver cómo podemos de alguna manera alargar el tiempo antes de que se presente el pie diabético y con ello pues mejorar la calidad de vida de las personas que son diabéticas. Entonces, esas algunas cosas que yo en la literatura que pues, van en esa dirección de buscar cómo hacer un diagnóstico temprano para poder tomar cartas en el asunto y de alguna manera que este proceso en que ya se encamina a esa persona que es diabético, pues no tratar de que sea más lento o que nunca llegue a esa situación. Es algo que se está utilizando ese tipo de imágenes con sistemas de inteligencia artificial. Aquí en este caso, pues vemos un pie normal y vemos un pie diabético, y por lo que vamos a ver que la cantidad de vasos o microvasos en un pie sano, pues es muy abundante, mientras que una persona que ya tiene pie diabético, pues la cantidad de vasos pesados se ha reducido, están dañados, pues ya no pueden llevar esa irrigación sanguínea a esa extremidad y por eso es la diferencia de temperatura. Igual, este tipo de herramientas, pues también, aunque aquí en este caso, pues es muy claro que ahí que esta persona tiene una lesión, esa lesión pues se debe a un cáncer, es un melanoma de piel, pero en la piel, en este caso, pues está en el pie derecho y en el aspecto visible, pues claramente se ve que hay cierta región del, de la, del pie que pues, cambió de color, se ve algo oscurecida. El otro pie pues se ve normal. Si lo vemos con la imagen térmica, pues vemos que en este caso sí, sí tenemos un incremento de temperatura con respecto al pie sano. En este caso, pues ahorita vamos a revisar algunos tipos de cánceres, de cáncer, pues en el cáncer no. Pero lo que ocurre en este caso, que algunos tejidos, sobre todo tejidos cancerígenos, pues son tejidos que crecen mucho más rápido que un tejido normal. Para crecer más rápido, pues requieren mayor cantidad de nutrientes y por ello pues requiere mayor flujo sanguíneo. Hay un metabolismo más acelerado y pues esto va a generar un incremento en la temperatura. Entonces, aquí en este caso, pues incremento de temperatura, pues eh, nos dice pues que está ocurriendo eso, que en este caso, este tipo de células pues, están desarrollando pero tiene un tenido más acelerado y requiere mayor nutrientes y en este aumento de temperatura. También, por ejemplo, que en este caso nosotros con gente del IMSS de aquí de Guadalajara, con el doctor Alfredo Pérez, estuvimos tratando de estudiar algunos tumores de tiroides y en este caso pues estuvimos tomando imágenes térmicas. ah, y en este trabajo en particular, pues podemos observar que quizás igual que con algoritmos de inteligencia artificial, pues a lo mejor podríamos tener algún tipo de herramientas que puedan ser herramientas no totalmente de diagnóstico, sino una serie de herramientas que puedan dar una opinión al médico para que pueda tomar una decisión. Digamos, la prueba estándar para estudiar lo que viene siendo la tiroides, pues son imágenes de ultrasonido. Entonces, nosotros consideramos que también ese tipo de imágenes térmicas pueden ser también una herramienta complementaria y si podemos de alguna manera apoyarla con que ahora está de moda, que es algoritmos de inteligencia artificial, pues podría de alguna manera convertirse en una herramienta de apoyo. En este caso, era una persona que tenía cáncer de tiroides, entonces en una región del cuello se vemos un incremento de temperatura con respecto de la, en este caso es tiene del lado derecho tendría ah, un, se me olvidó el nombre técnico, tiene una pequeña bolita de 8 por 4 milímetros
Este, y si mal no recuerdo, pues era un cáncer. En este caso, pues sí se ve esa región mucho más caliente del lado derecho que el lado izquierdo. ¿Sí? Eso pues básicamente ¿Será un fue. linfoma? Sí, igual también mi colega Javier González pues, también ha utilizado esta técnica para monitorear, por ejemplo, el caso de quemaduras. Pues ya pues son quemaduras digamos, que la quemadura pues dañó tejidos, en este caso pues son quemaduras que tienen cierta profundidad. En este caso en particular, la idea de utilizar este tipo de herramientas era para ver qué tan dañado estaba el tejido. En este caso, pues el tejido que se quemó, que ya está muerto, pues va a tener una temperatura más fría que un tejido que todavía está sano. Entonces, según lo que hemos platicado con mi colega Javier González, generalmente cuando llegan pacientes con quemaduras de este tipo, generalmente las partes que por alguna razón que resultan siempre más afectadas en quemaduras, pues son las extremidades. Entonces, aquí en este caso el médico debe decidir qué tanto va a cortar de la extremidad para poder salvarle la vida. Entonces, una técnica que se utiliza en clínica, pues es ir pinchando el tejido y donde manifieste dolor el paciente implica que el tejido aún está sano y donde no manifiesta dolor, pues indica que el tejido ya está muerto. Entonces, aparte de ahí, pues se toma la decisión de amputar esa región. Entonces, con la imagen térmica, pues lo que vamos a ver es, pues igual, son eh, es medir la temperatura por regiones y determinar a partir de tener un umbral, decidir si ese tejido está sano o el tejido está muerto. Entonces, de acuerdo con esto, con mi colega, pues me dice que si se hubiera utilizado la técnica tradicional de ir pinchando, se le hubiera cortado a esa persona un 15% más de lo que se le cortó. Entonces, en ese caso, pues se lo logró salvar un 15% más de esa extremidad utilizando ese tipo de tecnologías, en este caso, pues, la cámara. En cáncer de mama, pues también hay una gran cantidad de trabajos que se ha reportado en la literatura. Nosotros hemos también colaborado con gente de aquí del Instituto Jalisciense de Cancerología. Hemos tenido ahí también la cámara y sí hemos notado que hay cambios significativos, diferencias entre un seno que está afectado por un cáncer y el seno que puede estar sano. Podemos ver hasta incrementos de 1 o más o 2 grados de un seno con respecto al otro. Pues, como les decía, pues en este caso, pues los tumores tienen ah, un crecimiento mucho más acelerado que un tejido normal, por tanto, pues, requieren mayor irrigación sanguínea, vas a tener mucho mayor ah, cantidad de arterias que van a estar alimentando ese tejido para que pueda crecer. Igual se va a tener un mayor metabolismo que va a generar más calor y pues ese tipo de procesos pues van a hacer que en la superficie de las mamas pues observemos un incremento de la temperatura de un seno con respecto al otro. Esto pues tampoco no es nuevo, ya por ejemplo en 1980 una investigadora Gautier estudió en 14 años 58.000 pacientes con tomografía. Entre estas pacientes había 4.000 de ellas que tenían carcinomas. Uno de los resultados que estudió pues, fue estudiar cómo es la temperatura o cómo cambia la temperatura desde la superficie de la piel hasta la región interna, pues en este caso, por ejemplo, aquí, en esta gráfica lo que estaban, por ejemplo, es midió la temperatura desde la piel hasta una profundidad de aproximadamente 65 milímetros, o sea, más o menos
6.5 centímetros de profundidad. ¿Qué es lo que hizo? Pues lo que hizo fue en una aguja, o sea, unas ondas con una especie de aguja, en la parte eh, al inicio de esa sonda, pues puso un sensor de temperatura y fue monitoreando la temperatura conforme fue introduciendo la aguja a una profundidad desde la piel hasta llegar a 6.5 centímetros. Entonces, los circulitos que están huecos es la temperatura para un paciente sano. Entonces, observamos que hay prácticamente un incremento lineal desde la superficie, o sea que es función de la profundidad en la que se está monitoreando la temperatura. ¿Sí? O sea, es prácticamente un cambio lineal. Y el otro caso que estudió es una persona que tenía un tumor, un tumor cancerígeno. Este tumor estaba a una profundidad entre 10 y este, 35 milímetros. Esto en base a imágenes de rayos X, observaron que en este caso pues había este, una masa tumoral en esa región. Entonces, si observamos la diferencia de temperaturas en la superficie de la piel, en las mamas, de entrada, para el sano tiene una temperatura de 32 grados y para la que tiene este cáncer tiene una temperatura de 34 grados. Y conforme nos vamos adentrando dentro de la mama, pues observamos que hay un incremento de temperatura que no es lineal, aumenta significativamente en la región donde está el tumor y después que pasamos el tumor, la temperatura se empieza a aproximar a la temperatura del paciente que está sano. Entonces, este es un trabajo que hizo esta persona, donde de esos 14,000 y más pacientes que estoy estudiando con termografía. Mi colega Javier pues, ha dado la tarea de hacer simulaciones para intentar de entender pues, cómo se difunde la temperatura que se genera dentro del tumor, cómo se propaga hasta que llega a la superficie de la piel. Pues para eso pues, se plantean ecuaciones. Esas ecuaciones pues involucran todas las variables que tienen que ver pues con lo que viene siendo pues la piel, los tejidos que tiene la mama, la forma, qué propiedades térmicas propias de los tejidos, para poder modelarlo mediante una ecuación de este tipo que no voy a entrar en mucho detalle. Y lo que sigue otro, pues es tratar de construir un modelo en 3D que permita de alguna manera tener la forma de lo que viene siendo una de las mamas. La primera aproximación que él hizo, pues básicamente es asumir que la mama es una semiesfera y dentro de esa semiesfera pues colocó una pequeña esferita que era la que estaba simulando que era la masa tumoral. En este caso, pues era una pequeña esfera y que lo que iba a hacer es pues, cambiar el tamaño y también mover la profundidad a la cual se encontraba y a partir de ahí entender cómo se vería el patrón de temperatura en la superficie de la mama bajo estas condiciones del tamaño del tumor y la profundidad. Entonces, pues, él hizo una serie de simulaciones utilizando métodos numéricos y algún tipo de cómputo. Entonces, en el caso por ejemplo, de la simulación para el caso que tengamos una paciente sin tumor, pues el patrón de temperatura aparente sería uniforme, mientras que de alguna manera la simulación que había considerado que se tenía un tumor de 2.3 centímetros de diámetro y a una profundidad de 2 centímetros, pues estaríamos en la parte central, que sería una región más caliente. Este modelo pues, lo fue perfeccionando. Bueno, en este caso, aquí estaba haciendo esta simulación, cómo cambiaría la temperatura en la superficie de la mama en función de la profundidad del tumor.
Después lo que hizo fue reproducir este trabajo que les comentaba, de que pusieron un sensor y que lo fueron introduciendo dentro de la mama hasta 6,5 centímetros. Eh, lo que uno hace en ciencia muchas veces, pues uno es primero entender qué es lo que está ocurriendo, después buscar un modelo que describa de alguna manera el fenómeno que estoy observando. Y una vez que logro hacer ese modelo, pues lo que quiero es verificar que el modelo que he construido se parece a lo que se mide experimentalmente. Entonces, lo que hizo mi colega Fede, pues hacer una simulación en el cual verificó que su modelo sí reproducía los resultados realizados por Gutiérrez. Y los resultados por Gutiérrez pues, son los puntitos y el modelo que sus simulaciones, pues esta línea continua, vemos que sí reproduce los datos experimentales. Esto realmente pues, se hace, pues tengo aquí unos colegas de que no están dentro del área de ciencias, pues explicar de algún modo cómo trabaja la parte de ciencias. Después, pues lo que siguió es buscar un modelo mucho más cercano, ¿ya? Alejarnos de este modelo ideal, que es que los mamas son cenisferas, y buscar un modelo mucho más parecido al dorso de una mujer. Entonces, después consiguió pues un modelo ya mucho más parecido. Entonces, ahora pues trabajó con este modelo. En este caso, utilizando unas herramientas computacionales que se llama Console para poder simular ah, que se tiene un tumor con ciertas características y a cierta profundidad y verificar que esto puede ser muy similar al caso que tuviera una persona que tuviera un tumor con las mismas características, es decir, tamaño y profundidad. Entonces, con ese modelo, pues aquí hay el está simulando un termograma. Es una paciente sana y vemos que lo que les decía al inicio de la charla, que desde el punto de vista térmico, pues el cuerpo es bastante simétrico. Entonces aquí en este caso, pues en esta simulación se ve esa simetría, hay una simetría entre ambas mamas. En este caso tenemos ya el contraste, tenemos el caso del lado izquierdo, la simulación, y del lado derecho tenemos igual que en este caso es una imagen térmica tomada a una mujer que es sana, que no tiene ningún tipo de problema. Si observamos que los patrones de temperatura pues, son bastante similares, hay simetría entre ambas gamas. Acá en este caso, pues se tiene ah, ya una simulación que tiene un tumor de, creo que es 1 centímetro, creo que es 1 centímetro o 2 centímetros, que está a una profundidad de 2 centímetros en la mama derecha. Entonces aquí vemos que se rompió esa simetría. Aquí ya vemos cerca del pezón, vemos una región que está más caliente con respecto a la mama izquierda, que vemos que sigue conservando la temperatura que tendríamos para para una paciente sana. En ese caso, si lo vemos de costado, pues igual vamos a ver que para el caso en este caso es un tumor de 2,3 centímetros en una profundidad de 2 centímetros. Pues aquí observamos, pues igual que el hemograma tomado de costado de la mama que pues, está este, afectada por el tumor, pues vemos en la simulación que esperaríamos ver un incremento de temperatura significativo. Bien, ¿qué más para finalizar con esta parte del cáncer de mama? Digamos, esta es la simulación de un paciente sano, de un paciente con un tumor de 2,5 centímetros. Y aquí en este caso, pues sería la comparación de esa simulación con un paciente que tiene un tumor, en este caso, de las mismas dimensiones, bueno, en este caso sería 2,5 centímetros. Entonces vemos efectivamente que la mama
derecha, pues vemos un significativo incremento de la temperatura con respecto de la mama izquierda. ¿Sí? Aquí en este caso, pues son, por ejemplo, en este caso es una prueba clínica de pacientes que estuvimos revisando en el Instituto de Cancerología. Por ejemplo, en este caso, del lado este, derecho, no, izquierdo, tenemos una paciente sana y del lado izquierdo tenemos perdón, del lado izquierdo una paciente sana, del lado derecho una paciente que tiene un tumor en la mama izquierda. Entonces, si observamos en el caso del paciente sano, pues la diferencia de temperatura entre dos puntos que corresponden a la misma región, pero si nos en, tomados en dos senos diferentes, pues tenemos una diferencia de temperatura solamente de 0,1 grado, mientras que en el caso que se tiene eh, un tumor cancerígeno en una de las ramas, pues la diferencia de temperaturas puede ser hasta en este caso, 3,2 grados centígrados. Sí, pues aquí se ve claramente pues, tenemos un aumento significativo de la temperatura. También se ha estudiado otro tipo o sea, lo que les decía también al inicio de la charla, que es que se puede utilizar también para ver qué ocurre una vez que el paciente se sometió a algún tipo de tratamiento y evaluar con el tiempo mediante imágenes térmicas si eh, se ven cambios o ya no se ven cambios. Por ejemplo, en este caso, del lado izquierdo tenemos una mujer que tiene una lesión debajo de la axila y después de un procedimiento médico que se le dio y una vez que pasó un tiempo de este tratamiento se va a tomar una imagen y vemos que prácticamente la simetría de la imagen térmica pues, ya no se rompió, sigue siendo este, simétrica el patrón de temperatura. Esto implica que en este caso, pues, de alguna manera el problema que tenía la paciente pues fue resuelto con ese tratamiento que se le dio. Bueno, aquí en este caso, pues sigue siendo lo mismo que les comentaba, que una mujer con un tumor de 2 centímetros, una profundidad de 1,2 centímetros. La diferencia de temperaturas que se observó son de 3,2 grados. Esto correspondía a un calor metabólico de 47 miliwatts por centímetro cúbico. Y pues se puede tomar algún tipo se podría, pues a partir de eso, la idea de a partir de ese tipo de imágenes, pues es tratar de alguna manera, con lo que les decía, darle como otras herramientas a los médicos para que puedan tomar um, medidas y puedan de alguna manera pues saber si realmente se trata de un cáncer o no se trata de un cáncer. Por ejemplo, platicando con los médicos que se dedican con los oncólogos, por ejemplo, dice que este tipo de herramientas podría ser útil, por ejemplo, en mujeres jóvenes, menores de 30 años, donde la mamografía por rayos X no se sugiere. ¿Por qué? Porque los tejidos son muy densos y realmente pues, no se verían, en caso que tuviese algún tipo de lesión, no sería tan visible por la densidad de los senos. Como pasa la edad, pues la densidad de los senos cambia y en este caso a partir de los 40 creo que es obligatorio que año con año las mujeres se hagan una mamografía. En este caso pues ya con rayos X sí es bastante visible cuando se tienen masas tumorales o se tiene otro tipo de signos que pueden a partir de estas imágenes ver si se tiene algún tipo de problema. Entonces, creo que, por ejemplo, en el caso de mujeres jóvenes puede ser una herramienta bastante útil de diagnóstico, aparte que no es invasiva ni es intrusiva. Por ejemplo, la mamografía de rayos X, pues, quienes han hecho ese tipo de pruebas, pues básicamente lo que se hacen es aplastar los senos entre como dos planchas para poder tomar la imagen de rayos X. Entonces es bastante
invasiva o intrusiva este tipo de técnicas y la imagen, la termografía pues no es invasiva, simplemente pues, se toma una fotografía. A partir de detectar si hay cambios significativos, pues se podría tomar la decisión, pues en ese caso, pues a lo mejor indicar que se hagan imágenes de rayos X, imágenes de ultrasonido y quizás la última parte que sigue pues es sugerir la biopsia. Entonces la termografía pues sería como una herramienta. Con colegas pues hemos estado trabajando también para de desarrollar algoritmos de inteligencia artificial que de alguna manera pues ayuden de alguna manera a hacer mucho más efectiva este tipo de técnicas de monitoreo y podemos desarrollar algoritmos que nos puedan de alguna manera mejorar este, la toma de decisiones en base a lo que se observa que esas imágenes, lo que sería una buena herramienta, sobre todo pensando en que puedan ser eh, técnicas que de alguna manera ayuden a determinar si hay un problema antes de que se tengan todos los síntomas característicos de un cáncer, para que pues, la paciente tenga más oportunidades de que se resuelva su problema. Por ejemplo, en este caso con un estudiante de geomédica, estuvimos tratando con algoritmos de inteligencia artificial y entonces las imágenes técnicas que adquirimos en el Instituto Jalisciense de Cardiología, alimentamos esa red, por ejemplo, en este caso, ese algoritmo de inteligencia artificial ya nos regresaba una imagen y de alguna manera sí era un paciente que tenía algún tipo de sospecha, marcaba, marcaba el seno que resultaba sospechoso. Por ejemplo, en el caso del lado derecho, sería la imagen que resulta de ese algoritmo de inteligencia artificial y básicamente no marca ninguno de los senos. Pero el caso, por ejemplo, de una paciente que sí mostraba cambios significativos de temperatura de un seno a otro, esa algoritmo de inteligencia artificial sí ya marcaba que teníamos sospechas de que alguna mamá tenía eh, cambios que podían ser sospechosos a que tuviera alguna lesión. Entonces, a partir de aquí, pues el médico puede, en este caso, sugerir pues, que se hagan más pruebas para saber qué se está haciendo. Entonces, esto es de una manera que es lo que estamos haciendo ahora, que a partir de las imágenes, pues tratar de estudiar algoritmos de inteligencia artificial que puedan fortalecer la- el, el monitoreo con este tipo de técnicas. Y en la literatura, pues, no solamente se puede utilizar para hacer diagnóstico de algún tipo de patologías. eh, Hay también cantidad de trabajos que están enfocados a medicina deportiva. Desde medicina deportiva, pues, se están utilizando desde para tratar de elegir el tipo de ropa que se ponen los atletas para saber qué tan bueno qué tan buenos son esos tejidos que se utilizan para am, que utilizan los atletas de una manera para disipar el calor que se genera o no sé, esa, como para también para estudiar si lesiones en deportistas, por ejemplo en este caso, aquí se tiene una ruptura de ligamento cruzado en una de la rodilla derecha. Entonces, este atleta sufrió esa ruptura de ligamento y observamos claramente que existe un cambio de temperatura. Entonces, hay una gran cantidad de trabajos para que hay gente que va a utilizar un tipo de técnicas para que se conoce como medicina deportiva. Otra área también que estuve revisando antes de hacer la plática se está utilizando también para el área de veterinaria. En el área veterinaria, pues el problema es que, digamos, las personas pues pueden mencionar si tienen dolor, en qué parte del cuerpo tienen dolor, si tienen algún tipo de, otro tipo de síntomas, pues pueden expresar qué tipo de síntomas están teniendo. Pero en el caso, por ejemplo, de los animales, pues un animal no te va a decir que te duele la pierna, el estómago, ¿no? Entonces es en la parte veterinaria,
perdón, que están utilizando imágenes térmicas para tratar de identificar si hay un cambio de temperatura en alguna región del cuerpo de aquel animal para partir de determinar si la región en la cual puedan de alguna manera estar generando ese malestar en el animal. Y mencionan también que una ventaja con este tipo de técnicas en caso de la veterinaria es que no son invasivos, porque a veces cuando uno empieza a examinar un animal, o empieza a tocarlo, empieza uno a, pues uno lo estresa y ese estrés pues provoca que también empiece a mostrar otro tipo de síntomas y empieza a alterar pues la, el estudio que uno está realizando de, en ese caso pues estudiando los síntomas que presentaría algún animal. Actualmente con un colega de aquí del Hospital Civil de Guadalajara, hemos estado utilizando la cámara para estudiar diferentes ah, problemas relacionados con cirugías. Él es un neurocirujano. Entonces, por ejemplo, él hace cirugías de cerebro, hace cirugías de columna, y para ver que, por ejemplo, en este caso, en el caso, por ejemplo, de cirugías de columna, cuando eh, pues él hace la cirugía, cierra la herida y pues de alguna manera da de alta al paciente después de un par de días, pero a veces el paciente llega a las 2 semanas o un poco de tiempo después con una serie de síntomas, este, y de alguna manera pues hay que estudiar a qué hacen este tipo de síntomas. Y muchas veces esos síntomas que vienen asociados después de un proceso postoperatorio de cirugía de columna, pues es que tenemos fugas de líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿qué es el líquido? Pues es un líquido transparente que no se ve, o sea, no se ve. Realmente el paciente manifiesta que está mojando las sábanas, que moja las gasas, pero si uno revisa la cicatriz como la fotografía este, a colores, pues así la cirugía se ve de esta manera, pero no se percibe realmente en qué parte podríamos tener una fuga de líquido cefalorraquídeo porque el líquido es transparente. Pero al momento que tomamos una imagen térmica, en estos puntos que se ven aquí amarillos, que se ven amarillos, por ahí es donde tenemos una fuga de líquido cefalorraquídeo. Entonces lo que se tiene que hacer pues, es volver a intervenir a este paciente, hay que cerrar esos puntos de fuga para poder controlar ese problema de que se esté fugando el líquido cefalorraquídeo. Igual, pues, este colega que les comentaba, también él utiliza para tumores cerebrales que están en la superficie del cerebro, él utiliza una técnica que es quemar el tejido con ablación o microondas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que en esa región del tumor insertan, ¿no?, una nanoantena, y en esa nanoantena pues se funciona como un horno de microondas. Esta nueva antena empieza a emitir radiación y el tejido circulante se empieza a calentar. La idea es calentarlo a una temperatura pues que mate las células, pero solamente de la región que corresponde al tejido cancerígeno, o corresponden al tumor. Entonces, lo que él hace es, con la cámara infrarroja está monitorando la temperatura de esa región del tumor y a la vez está monitoreando la región del tejido del cerebro sano y procurando que el tejido sano nunca aumente la temperatura más allá de cierto valor para no dañarlo. Entonces aquí es utilizando esta herramienta para hacer Oye, este tipo de... Jorge Sí, Luis, ¿qué tal si pasamos a preguntas antes de de que la acuerdo. gente se nos vaya yendo? Yo, si alguien tiene alguna pregunta, yo puedo empezar con una. A mí me llama mucho la atención este tema de la simetría. ¿Y a qué se debe que haya simetría? ¿Es por los vasos sanguíneos? Porque los órganos, salvo los riñones, los pulmones son simétricos. No hay simetría interna, ¿no? Esa sería mi primera pregunta. Y la otra es, si por ejemplo, estas imágenes que nos enseñaste de los niños y los diferentes eh, colores,
¿Qué tanto aporta la microbiota de la piel, por ejemplo, a este tipo de emisiones? Sí, son excelentes, excelentes preguntas. De asimetría, supongo que son por los vasos sanguíneos. No me he puesto a revisar si la distribución de los vasos sanguíneos son simétricos, pero sí es una buena pregunta, de a qué se debe esta simetría. Voy a tratar de revisar si la distribución de vasos sanguíneos es simétrico. Ok. Juan Ramón, adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas felicidades, doctor Jorge Luis, un excelente tema. Mi pregunta es muy sencilla. En los primeros conceptos que manejó de psoriasis, pie diabético, melanoma, según a su experiencia, ¿qué tan fácil o qué tan rápido es la detección temprana? Es decir, ¿estas imágenes solamente sirven para cuando ya, digamos, ya tiene más del 50, 60, 80% de problema o si hay una detección temprana? Esa es mi pregunta, doctor, y muchas gracias. Sí, pues la idea sí es buscar hacer una detección temprana. En el caso de psoriasis, no sé si se puede hacer una detección temprana. Se pasa de psoriasis, puede darle seguimiento, ver si de alguna manera, si el medicamento que se le estaba dando a ese niño iba reduciendo, pues en este caso, el problema que tenía en la piel. Pero, por ejemplo, en el caso de cáncer de mama, sí es hacer una detección temprana. Este, en el pie diabético también sería tratar de hacer una detección temprana y para eso lo que estaríamos intentando buscar es tomar imágenes por ejemplo, de personas que tengan diabetes, pero que no presenten ningún tipo de síntomas, que indique que tenga pie diabéticos o principios, pero apoyarnos sobre todo en algoritmos de inteligencia artificial, o lo que también buscando, está viendo en la literatura, algoritmos de inteligencia artificial, para de alguna manera hacer esa detección temprana. Pero sí, la idea en algunos casos sí es eso, en otro caso es darle seguimiento. Adelante, por favor. Sí, gracias. Oye, yo tengo dos preguntas. La primera es si, por ejemplo, estaba pensando en tumores benignos que también crecen y también requerirán seguramente de mayor irrigación. Si hay forma de establecer, por ejemplo, un límite o, digamos, en la cantidad de calor que generan uno y otro, ¿no? Tratar de distinguir entre benignos y no benignos sería padre. Y la otra también me pregunto si en las infecciones, por ejemplo, como hay inflamación, y yo me imagino que al haber inflamación también aumenta la temperatura, no sé si también se pueden distinguir infecciones, puntos Sí, de infección, claro. no sé, en algún órgano. Sí, ah, por ejemplo, sí, el problema, por ejemplo, con estas técnicas, como usted lo menciona, por ejemplo, incluso, por ejemplo, si en alguna mama, por ejemplo, vamos a suponer que le pica, que le pica a la paciente un zancudo, pues en este caso hay inflamación, a lo mejor la persona se rasca, que entonces esa parte de que se rascó, y la inflamación que dio el piquete, pues también va a aumentar la temperatura, entonces ahí puede ser que pues tengamos un problema porque no sabemos distinguir si lo que estamos viendo, ese cambio de temperatura, se debe a que tiene un tumor o básicamente es este problema de que se rascó o no. En el caso de infecciones, este, sí, por ejemplo, mi colega que les decía de que estamos tratando con cirugías de columna, él ha utilizado la cámara para determinar si hay infección o un proceso de infección en la herida o no. Y sí ha encontrado que cuando hay un proceso inflamatorio en la herida, hay un cambio en la temperatura. Incluso después él con su técnica eso de generar calor, ha terminado con la infección, pero sí el primer paso que he hecho sí es monitorear. Y la otra parte que comenta usted de poder estimar si un tejido maligno o un tejido benigno genera el mismo proceso, el mismo cambio de temperatura o menor, y buscar un umbral para determinar, distinguir entre un caso benigno. Sí, esa parte es la idea de utilizar como algoritmos de inteligencia artificial que nos ayuden de alguna manera a distinguir entre esos casos. Porque sí es medio complicado, porque a veces se ven, por ejemplo, en el caso de los patrones de cáncer de mama que les he mostrado, sí es muy claro cuando se tiene, por ejemplo, ya es un cáncer un tumor de este tamaño de 2.3
centímetros de diámetro. Ya el cambio es muy significativo, que se alcanza a ver, pero lo ideal sería verlo con el tumor quizás tenga menos de un centímetro, que es, que es la detección temprana, antes de que Ujú. pues, ya se tengan mucho más síntomas. Ese sería como el reto que se está trabajando. Bueno, pues Gracias. como ya no hay más preguntas, no sé si alguien quiera aventarse, pero bueno, Jorge Luis, te agradecemos mucho esta charla que nos hace reflexionar sobre pues muchas cosas, ¿no? No solamente Sí, la enfermedad, sino el mismo cuerpo, ¿no? El mismo cuerpo humano, cómo responde y cómo reacciona. ¿Quién le iba a decir a este señor Herschel del siglo, qué, principios del siglo XIX, ¿no? sí, Que todo lo que iba a dar su sí, descubrimiento de infrarrojo. el infrarrojo. Bueno, pues muchísimas gracias, de veras, ¿eh? Te agradecemos muchísimo. No, pues sí, gracias más por su atención. Tengan un excelente día y que sigan disfrutando sus vacaciones. Sale, Gracias. pues, Luego, linda sale, plática. bye. 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 Gracias.